Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. Estamos acompañados del señor Luis Ceguesa, presidente de la Fundación Códigos, pero además también un empresario y también ha estado en la parte de radio y televisión y en el medio ambiente trabajando muchísimo, arduamente. Un gusto que estés con nosotros, Luis. El placer es mío y de nuestra Fundación Códigos, que siempre lo recibimos a ustedes con mucho cariño, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, no vamos a dejar de decir que nos preocupa estos cambios ambientales que estamos teniendo. Bueno, sí, no sé si los televidentes recuerdan, pero en este mismo programa ya habíamos hablado de este tema. En el año 2008, a principios de 2008, hicimos nuestra primera conferencia de alerta global en San Pablo, en Brasil, en el cual ya presentamos ahí 5 tesis, de las que ya estábamos proponiendo a la gente un cambio de mentalidad y un cambio de conciencia, porque obviamente se venía también acompañado un gran cambio con respecto a la respuesta de la naturaleza. No por venganza, como uno puede pensar, la naturaleza se está vengando, sino que simplemente es una respuesta al daño que nosotros estamos haciendo, así como hay una respuesta de reacción a una acción, también la naturaleza está respondiendo por el daño que nosotros estamos haciendo, pero, repito, no es en venganza. Por ejemplo, todo esto que estamos viendo en estas latitudes, que es más bien referente a temporales, a mí me tocó vivir el tornado de San Carlos, lo viví en el auto cuando estaba llegando a casa y también pasó por nuestra casa, que está justamente encima de un cerro, y fue tremendo. Ese tipo de fenómenos se están dando porque el aumento de los vientos superficiales fue una de las 5 tesis que presentamos en el 2008 y va a ir en aumento debido al debilitamiento de la capa de ozono. El debilitamiento de la capa de ozono no solamente trae con ella el fenómeno de rayos UV o problemas de cáncer de piel o problemas con el sol en sí. El debilitamiento del ozono abarca mucho más que eso. Eso es solamente una pequeña parte, y una de las partes que abarca justamente es la regulación de los vientos y la velocidad de los vientos. Y hay que tener en cuenta que en este planeta, dado el tamaño que tiene, su diámetro y la velocidad de giro y la composición de la atmósfera, podemos llegar a tener vientos hasta de 400 kilómetros por hora si perdemos el control del oxígeno, que es el ozono. Entonces, por eso nosotros, una de las tesis que presentamos en aquel momento, que después la Universidad de Johns Hopkins llegó a la misma conclusión que nosotros, en Estados Unidos, es que los vientos superficiales iban a ir en aumento, y eso va a continuar en la medida que sigamos consumiendo oxígeno a gran escala, ¿no? Barbaridad. Y el transporte, el medio de transporte es uno de los, digamos, que se considera que más daño causa por el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Nosotros consideramos que el transporte es el mayor problema a todos estos fenómenos. Solamente diferimos en que el dióxido de carbono no es el principal problema, es una parte. Porque tenemos que tener en cuenta que el dióxido de carbono que sale de los caños de escape no es que el motor lo traía con sí cuando compramos el automóvil y después lo soltó. No, lo está tomando del aire limpio, y lo transforma en CO2.
Quiere decir que ese motor está consumiendo una gran cantidad de aire y ese aire lo convierte en CO2. Pero a su vez, cuando lo convierte está consumiendo oxígeno y ahí es donde está el problema mayor, porque ese consumo de oxígeno enorme de los automóviles es el que debilita la capa de ozono, que es nuestro principal reservorio, y nos lleva a todos estos fenómenos climáticos que estamos viendo de aumento de vientos, inundaciones, sequías, derretimiento de los polos, tornados, huracanes, hasta tienen que ver con los tsunamis inclusive. La especie animal sufre y en consecuencia con este problema que se va agudizando mueren, ¿no? Como los peces, el agua contaminada, la contaminación de los océanos. Entonces el problema también es la vida humana, ¿no? La vida humana y la vida en general. Claro. Porque desgraciadamente los seres humanos estamos comprometiendo nuestra vida y la de nuestros descendientes, pero también estamos comprometiendo la vida de todos los animales que no tienen la culpa de nada de todo este lío que estamos haciendo nosotros. La vida del planeta. Exactamente, yo creo que eso es lo más injusto y por eso nuestra Fundación Códigos está abocada a difundir toda esta realidad para que la gente tome conciencia, pero más que nada para que la gente cree que justamente la demanda por los vehículos eléctricos que son la solución. Hoy por hoy el vehículo eléctrico ya, gracias a Dios, está apareciendo. Fue un trabajo muy difícil. En el momento que nosotros empezamos en el 2008 no teníamos ni siquiera una fotografía para mostrar en nuestras conferencias de lo que era un auto eléctrico. Hoy, felizmente, ya están apareciendo y creo que es por ese lado, pero para eso necesitamos crear la demanda. Al crear la demanda, entonces ahí van a aparecer más autos eléctricos y vamos a parar con el consumo de oxígeno y la emisión de gases masiva, que es lo que está comprometiendo la vida en el planeta. Impresionante. Ahora, bueno, ponemos también la parte económica, porque todo esto conlleva una parte económica de los países, ¿verdad? Sí, como pasa siempre, y lo hemos visto en infinidad de películas, la parte económica es lo que prima siempre en las decisiones de los políticos, más que nada, y de las grandes multinacionales. Pero yo siempre digo, y todos en la Fundación lo hablamos continuamente, es que ¿qué vamos a hacer con el dinero si no tenemos dónde gastarlo? O sea, acá se está pensando en hacer miles de millones de dólares cuando al planeta en realidad le queda muy poco tiempo. Y cuando hablamos de, por ejemplo, un gasto de combustible, si pudiéramos hablar de un gasto de consumo de oxígeno, realmente nos asombraría. Porque por cada litro de combustible que gasta un automóvil se gastan 5.000 litros de oxígeno puro. O sea, la diferencia es tan abismal que si le pusiéramos un valor ínfimo al oxígeno y lo tuviéramos que pagar, nadie andaría en automóvil. Importante sería concientizar a la población toda desde los colegios, ¿no? Inclusive. Sí, nosotros hemos trabajado, sobre todo acá en Uruguay, mucho en los colegios. Hemos dado más de 300 conferencias en escuelas, justamente con la idea de que los niños entiendan la problemática y obviamente también los maestros la entienden enseguida, obviamente. Y eso sirve para que la mayoría de las escuelas y las clases donde hemos dado conferencias han seguido hablando todo el año de esto, y eso sirve para que esos chicos, cuando sean grandes y sean profesionales,
trabajen en algo constructivo, en algo que no destruya, que yo creo que eso se está logrando sin duda. Es algo a largo plazo, pero obviamente muy efectivo, ¿no? Bueno, eso sería satisfactorio que así suceda, ¿no? La tala de árboles, otro gran problema. Como si hiciéramos poco daño con los automóviles con motores a combustión, todavía usamos maquinitas que tienen motores a combustión chiquitos para cortar los árboles. O sea que el ser humano realmente es completo cuando se habla de destruir, ¿no? Eso tiene que cambiar, sin duda. Hay que plantar más, hay que poner leyes que prohíban la tala de árboles. Y urgentemente a todos los políticos hay que pedirles que tomen cartas en el asunto. Se trata de la vida no de nuestros nietos, sí de la de nuestros hijos y también la nuestra, porque esto va muy rápido y desgraciadamente muchos vamos a ver el desastre que estamos haciendo en poco tiempo. Tremendas palabras, y esto no quiere asustar, sino prevenir, que esa es la idea. Exactamente, nosotros trabajamos para difundir y para que no suceda esto. Eso es lo que buscamos. Ahora, si hacemos como el avestruz y escondemos la cabeza en el agujero, obviamente va a suceder. ¿Podemos evitarlo? Sí. El hombre tiene hoy, el ser humano tiene la tecnología para evitarlo. Creo que lo podemos hacer. Hay que tener un poco de voluntad política, obviamente, para que las leyes salgan y para que se tomen las determinaciones, y también de la gente, ¿no? Hay dos recursos naturales muy importantes para la vida en general, que son el oxígeno y el agua. Y decíamos recién que el agua se puede reciclar, pero el oxígeno no. Exactamente, bien dijiste. El agua es algo que se puede reciclar, puede ser caro, pero se puede reciclar, pero el oxígeno no tenemos forma. Si perdemos el oxígeno, lo perdemos todo. O sea, no hay forma, lo único que recicla el oxígeno es lo verde, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el fondo del mar, pero solo ello puede reciclar el oxígeno. Y hoy por hoy estamos gastando mucho más de lo que el planeta produce, y ese déficit lo estamos viendo en el cambio climático. Muchísimas gracias. Es un tema muy importante, que todos tomen conciencia desde el lugar que ocupan y cuidemos el planeta. El agradecimiento es de nuestra fundación hacia ustedes, que siempre están presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Luis Ceguesa, aquí en Mundo Glam TV. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you?